Buenos días, hoy vamos a hablar de inmunología del trasplante. Va a ser un resumen del tema. En este tema vamos a hablar de que el trasplante es un tratamiento médico bastante complejo que permite sustituir células, tejidos u órganos de una persona enferma por órganos, tejidos u órganos sanos. Un injerto autólogo es el injerto trasplantado de un individuo a un mismo individuo. El ejemplo más fácil o más clásico es en personas quemadas, donde se trasplanta piel sana a la zona afectada. Un injerto singénico es un injerto donde se trasplantan células, tejidos u órganos a un individuo, entre individuos genéticamente idénticos. Esto lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de animales singénicos, animales genéticamente idénticos que se han usado para hacer estudios. Y en humanos el ejemplo clásico sería el de gemelos homocigotas. Un injerto halogénico es el injerto trasplantado entre dos individuos de la misma especie, o sea, son genéticamente diferentes, pero son de la misma especie. Y de trasplantes halogénicos es lo que vamos a hablar más en esta clase. Injerto xenogénico es un injerto trasplantados entre individuos de diferente especie. Lo típico también es trasplante de válvulas cardíacas de cerdos a humanos. El tipo de donante, podemos tener un donante vivo o un donante cadavérico, de donde se pueden extraer fluidos, tejidos o células, tejidos renovables. El ejemplo más clásico del órgano a trasplantar es el de riñón. También se puede trasplantar parte de un órgano, por ejemplo, el hígado, que tiene la capacidad de regenerarse. Esta imagen la pongo para hacer conciencia de que se necesita o hay mucha demanda de órganos para ser trasplantados. En amarillo vemos a los donantes, en azul a los trasplantados. Un donante puede donar más de un órgano o de una célula, más aún si se trata de un donante cadavérico. Y en fucsia vemos, o en rosado, la lista de espera. Hay una gran lista de espera y esto es un ejemplo en Estados Unidos, pero es lo mismo que ocurre en todo el mundo, de personas que están en espera de un trasplante. El donante cadavérico generalmente es un donante fallecido por muerte encefálica, donde los órganos se mantienen por técnicas de ventilación artificial y de drogas. Y un donante cadavérico puede donar diferentes fluidos o tejidos. El rechazo a trasplantes es una de las mayores complicaciones que se tienen cuando se hacen trasplantes halogénicos, es decir, trasplantes entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Las bases del trasplante halogénico fueron definidas por este investigador, por Peter Medawar, y por sus aportes se le otorgó el premio Nobel en 1960, el premio Nobel en medicina. Este investigador, trabajando con ratones higiénicos, ratones de una cepa A y una cepa B, determinó que cuando se trasplantaba tejido, piel de un ratón de la cepa a un ratón de la cepa B, se generaba rechazo del tejido trasplantado alrededor del día 10. Si ese mismo ratón que generó rechazo por el tejido era nuevamente trasplantado con piel del ratón de la cepa A, se generaba un rechazo, pero ya no al día 10, sino al día 3
indicando que se había generado memoria inmune. Y si a un ratón de la cepa B se le transferían linfocitos de un ratón que había generado un rechazo de tejido, teniendo como donador a un ratón de la cepa A, y posteriormente de infundirle los linfocitos, se le hacía un trasplante de piel, se generaba un rechazo, pero ya no al día 10, sino al día 3, indicando que la memoria esta de los linfocitos ya activados era transferible entre esos ratones de la misma cepa. Si a un animal de la cepa A se le hacía un trasplante de piel a un ratón de la misma cepa, no se generaba rechazo. Y como lo vimos, si se hacía un trasplante de piel de un ratón de la cepa B a un ratón de la cepa A, se generaba rechazo siempre. Si se generaba un híbrido de los dos ratones, teniendo como a los padres homocigotas para los genes, para todos sus genes, se observaba que cualquiera de los dos padres, tanto un ratón de la cepa A como de la cepa B, podía ser donante de tejido sin que se generara rechazo. Pero no ocurría lo contrario. Si un ratón híbrido, producto del cruce de un ratón de la cepa A y un ratón de la cepa B, se usaba como donante de tejido, para cualquiera de los padres siempre se generaba rechazo. ¿Qué se concluyó de estos análisis? Que células u órganos trasplantados entre individuos que son genéticamente idénticos no van a ser rechazados. Que células u órganos trasplantados entre individuos genéticamente diferentes son siempre rechazados, y que la descendencia del cruce de dos cepas diferentes nunca va a rechazar un injerto teniendo como donante a cualquier padre que sea homocigota para sus genes. El injerto generado del producto del cruce de dos cepas diferentes va a ser siempre rechazado por cualquiera de los padres, porque van a ser genéticamente diferentes. Y de los experimentos anteriores, se sugiere que la expresión de moléculas en forma codominante y polimórfica en los injertos es responsable de los rechazos. Posteriormente se encontró que las moléculas que se asociaban al rechazo de trasplantes eran las que codifican, los genes que codifican por el complejo mayor de histocompatibilidad, o los HLA clase 1 y clase 2, que son los genes más polimórficos que tenemos los humanos y que son heredados de ambos padres y se expresan en forma codominante. Eso es sumamente importante. Entonces, los HLA o MHC son codificados en el brazo corto del cromosoma 6. Y para clase 1, los más relevantes o importantes son los HLA A, B y C. Y para clase 2, DR, DP y DQ. En esta gráfica se muestran los alelos para clase 1 y para clase 2 encontrados a finales del 2022. Eso lo reportan a inicios de cada año. Y los alelos se determinan por técnicas moleculares y el número va creciendo año con año. Como se observa acá en esta gráfica, los HLA clase 1 son más diversos que los clase 2. Este es un esquema de el sitio de unión o los MHC clase 1 y clase 2 y el sitio de unión del péptido que va a ser presentado en estas moléculas. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA clase 1 están formadas por dos cadenas polipeptídicas, la beta 2 microglobulina y la cadena alfa. La cadena alfa tiene dos dominios
alfa 1 y alfa 2, que es donde se une, que forman el surco donde se va a unir el péptido que va a ser presentado. Y muy interesantemente, en este surco donde se une el péptido es donde se encuentran los residuos más polimórficos que expresan estas moléculas. Para clase 2 está formada también por dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta. Y entre el dominio alfa 1 y beta 1 es que se forma el surco donde se van a exponer o a presentar los péptidos en estas moléculas. Y también en este surco es donde se ubican los residuos más polimórficos de estas moléculas. Esto es sumamente relevante en el rechazo de injertos halogénicos. Este es un resumen de las características de las moléculas MHC o HLA clase 1 y clase 2. Las clase 1, como dijimos, están formadas por dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta 2 microglobulina. La MHC clase 2 o HLA clase 2 está formada con la cadena alfa y beta. Y los residuos polimórficos están en el surco que se forma para clase 1 entre alfa 1 y alfa 2 y para clase 2 entre alfa 1 y beta 1, estos dominios. Estas regiones MHC de presentación de péptidos pueden acomodar péptidos para clase 1 de 8 a 11 residuos y para clase 2 son más grandes, de 10 a 30 residuos. Y como dijimos, las moléculas MHC o HLA clase 1 más relevantes en rechazo en trasplantes son las HLA A, B y C, porque son las más polimórficas, y las DR, DQ y DP. Este es un esquema del receptor del linfocito T que va a reconocer estas MHC clase 1 o clase 2. Aquí tenemos el linfocito T, el receptor del linfocito T reconociendo las MHC clase 1. Solo para recordar que este receptor del linfocito T va a reconocer MHCs propias, en principio únicamente MHCs propias, y el péptido que se incluye en este surco es lo que va a reconocer como extraño. Y si ese MHC lo reconoce como propio y el péptido como extraño, este linfocito T va a activarse. Algo similar ocurre para clase 2. Lo que pasa es que el receptor del linfocito T en células CD4 positivas también va a reconocer el MHC en el contexto como propio y el péptido como extraño, si es extraño. Y eso hace que esta célula se active. Algo importante es que estas moléculas necesitan coestimulación para activarse. Cuando se habla de receptores del linfocito T, se hablan dos tipos de células T. Las células T que están en mayor concentración en circulación en sangre periférica, que son los linfocitos T alfa beta, que tienen estos dominios o estas cadenas polipeptídicas alfa y beta, que son las más frecuentes entonces en circulación. Y hay un tipo de linfocito T, que son los gamma delta, que tienen entonces estas cadenas gamma y delta, que son otro tipo de linfocitos T que juegan un papel bastante diferente que los linfocitos T alfa beta y son muy importantes en la respuesta inmune deseable en trasplantes. Estos linfocitos gamma delta. Estos linfocitos gamma delta, algo interesante es que no requieren procesamiento antigénico o la presentación de péptidos por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pueden reconocer directamente al antígeno y usualmente
son antígenos fosforilados. Estos linfocitos T tienen actividad antimicrobiana y antitumoral, lo que los hace muy deseables en trasplantes y además tienen función de ser células presentadoras de antígeno. Vamos a hablar un poquito para recordar del procesamiento antigénico, para la presentación antigénica. Para clase 2 tenemos que el antígeno es endocitado, proteolizado y los péptidos de las proteínas que fueron proteolizadas van a ensamblarse en el complejo mayor de histocompatibilidad que se ensambla en retículo endoplástico para que tenga su conformación y el péptido entonces se introduce en el surco de este complejo mayor histocompatibilidad clase 2 y luego es trasladado a la superficie de células presentadoras, donde va a exponer los péptidos de antígenos endocitados para su reconocimiento por linfocitos T CD4. Eso es para clase 2. Para clase 1, en principio, todas las células nucleadas van a exponer en su superficie MHC o HLA clase 1. Las proteínas sintetizadas por la célula son proteolizadas o parte de esas proteínas son proteolizadas y los péptidos van a ensamblarse al traslocarse al retículo endoplásmico, donde se ensamblan junto con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y se exponen en la superficie de estas células nucleadas, donde van a ser presentadas los péptidos a linfocitos TCD8. Si este péptido es extraño, este linfocito TCD8 va a activarse. Como indicamos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA son las responsables de las reacciones rápidas y fuertes de rechazo. Hay dos vías de presentación de MHCs o HLAs halogénicas: la presentación directa y la presentación indirecta. La presentación directa involucra que la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA halogénica va a ser reconocida en forma intacta. No hay procesamiento de esa molécula, sino que es reconocida en forma intacta por reacción cruzada. Y la presentación indirecta sí involucra todo el procesamiento como un antígeno extraño que es endocitado, proteolizado y presentado en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 por células presentadoras y ahí es reconocida por linfocitos T citotóxicos. Esa es la presentación normal. Entonces, en este caso, el linfocito T va a reconocer lo extraño en el contexto de lo propio. Eso quiere decir que el linfocito T reconoce primero el MHC propio como propio y reconoce el péptido que está incluido en el surco como extraño. Si es extraño, este linfocito T va a activarse y generar rechazo. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero ¿qué ocurre en la presentación directa de haloantígenos? En la presentación directa de haloantígenos, este receptor del linfocito T va a reconocer el MHC, en este caso halogénico, como si fuera un MHC propio, y va a reconocer los residuos polimórficos que están en el surco de este MHC halogénico como si fueran un péptido extraño y por eso se activa. Entonces, esa es la presentación directa de haloantígenos. El linfocito
T va a reconocer entonces este MHC halogénico como si fuera un MHC propio. Y los residuos polimórficos que van a ser extraños para el individuo van a jugar un papel como de péptido extraño y por eso el linfocito T se activa, porque reconoce por reacción cruzada este MHC como si fuera un MHC propio. Esto es exactamente lo que se está explicando. Los residuos polimórficos van a jugar el papel de un péptido extraño y eso hace que el linfocito T se activa. Una molécula MHC halogénica o HLA halogénica con un péptido unido puede imitar a la determinante formada por el MHC propio más un péptido extraño. Esa es la presentación directa. La presentación indirecta es la que ustedes conocen muy bien y que involucra la fagocitosis de antígenos extraños por células presentadoras como macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, que son células profesionales presentadoras de antígenos que van a fagocitar el antígeno extraño, lo van a proteolizar y los péptidos generados van a ser presentados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 a linfocitos CD4. La activación de los linfocitos T o linfocitos B de los haloinjerto puede ocurrir por ambas vías, por la vía directa o indirecta de presentación de los haloantígenos y eso generan rechazos fuertes. Los rechazos en alotransplantes son rechazos fuertes. Los linfocitos T se ha visto que generan gran cantidad de citoquinas que inducen lesión en el tejido y pueden causar un tipo de hipersensibilidad retardada. Los linfocitos CD8 también juegan un papel muy importante porque causan lisis directa de las células extrañas de los haloantígenos en el injerto y se habla de 3 mecanismos entonces efectores. Los linfocitos T, CD4 aloreactivos, los linfocitos T, CD8 aloreactivos y los linfocitos B que van a generar anticuerpos. Histopatológicamente, los rechazos en haloinjertos se clasifican en 3 tipos: el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. El rechazo agudo es mediado por anticuerpos preformados en el receptor del trasplante. Entonces el receptor ha sido previamente sensibilizado, posiblemente como antes era frecuente que los familiares fueran los donantes de sangre para pacientes que así lo que requerían y que posteriormente necesitaban un trasplante. Y ellos mismos, por ejemplo, en el caso de trasplante de riñones, es usualmente un familiar el que es el donador del órgano. Por lo tanto, si el individuo había recibido una transfusión sanguínea, podía sensibilizarse y por lo tanto tener anticuerpos preformados. O en mujeres multíparas también puede ocurrir, ¿verdad? Que ya tengan anticuerpos preformados, por lo que es posible que se genere este tipo de rechazo hiperagudo o en pacientes previamente trasplantados. Entonces se necesita que el individuo haya estado en contacto con haloantígenos del receptor, del donador de trasplante,
y entonces genera anticuerpos y ese tipo de rechazo se genera, denomina rechazo hiperagudo. Es un rechazo que ocurre rápidamente, se habla de minutos a horas, donde el tejido trasplantado va a sufrir eh, trombosis y se va a perder rápidamente. Lo que ocurre es que van a haber anticuerpos en el donador contra antígenos usualmente endoteliales del tejido donado. Esto hace que se active el complemento, se genere trombosis intravascular. Los anticuerpos van a reconocer antígenos endoteliales, se activa el complemento, se genera daño endotelial, un proceso inflamatorio y por último un trombo que va a ocluir los vasos, o trombos que ocluyen los vasos y que van a generar infartación del tejido trasplantado. Esto ocurre rápidamente. Lo bueno es que este tipo de rechazo hiperagudo se puede prevenir con pruebas de laboratorio como son las pruebas cruzadas, que si ustedes se acuerdan de las pruebas cruzadas, son pruebas en las que se enfrentan células mononucleares del donador con suero del receptor del trasplante. Si el individuo receptor tiene anticuerpos preformados contra antígenos de esas células del donador, al agregar complementos se va a activar la cascada del complemento y se va a generar lisis de las células que se ve al microscopio. Y eso es, si es positivo, es una clara evidencia de que el receptor está sensibilizado, por lo que ese donador se rechaza. En el rechazo agudo, este rechazo se necesita tiempo porque hay diferencias entre los HLA del donador y el receptor. Entonces, el individuo que es el receptor del trasplante va a montar una respuesta inmune contra esos HLA diferentes. Y esa respuesta necesita tiempo. Si recuerdan los experimentos de Meadower, llevaba alrededor de 7 a 10 días para que se generara una respuesta de rechazo, que sería lo que ocurriría también en un humano. Entonces, en este tipo de rechazo que ya ocurre eh, después del día 10, se da daño vascular, no solamente al endotelio, sino al parénquima del, del tejido trasplantado y está mediado tanto por linfocitos T, CD4, CD8, como por linfocitos B que van a generar anticuerpos. En este caso, estas células, linfocitos T, CD4 y CD8, van a producir citoquinas que van a reclutar células inflamatorias que van a generar un proceso inflamatorio que lesiona el tejido. Se observa endotelitis vascular y esto también está mediado por anticuerpos. Algo que es relevante es que esta reacción es el papel de los linfocitos TCD4 es más importante que el papel de los linfocitos CD8 o la perforina, porque se ha visto que ratones que carecen o ratones knockouts que carecen de linfocitos TCD8 o perforina todavía son capaces de inducir rechazo agudo. Pues aquí es como se observaría el tejido. Esto es un riñón en la cual se observa un gran infiltrado inflamatorio y daño también vascular. El rechazo crónico es un rechazo que ocurre después de los 6 meses, se habla de 6 meses a un año y es mediado más que todo por linfocitos TCD4.
Y lo que ocurre es que en este tipo de rechazo, lo que se da es daño ya, un daño irreversible al tejido, porque se genera fibrosis, se estimula los fibroblastos y eso genera que el órgano deje de ser funcional. Eh, Hay algo muy importante, es que se genera proliferación de la capa muscular de los vasos, de esta capa de la musculatura de los vasos se estimula y esta capa empieza a aumentar, a proliferar, lo que lleva a oclusión del vaso. Esta luz o este lumen del vaso se va haciendo cada vez más pequeña por este aumento en la capa la capa muscular que lleva un tipo de aterosclerosis que va limitando el lumen del vaso hasta que lo llega a ocluir, como se observa en esta fotografía. Entonces, el tejido se lesiona por fibroblastos, por fibrosis y por oclusión del vaso que lleva en última instancia a isquemia del tejido trasplantado. Ok, en el trasplante de órganos sólidos o de piel, se tiene que hacer tipeo HLA. Ese tipeo lo que busca es encontrar al donador más compatible, el donador que sea más compatible para hacer el trasplante y así evitar el rechazo. Usualmente no se es muy estricto en el tipeo HLA, sobre todo si el donante es un donante cadavérico. Hay una gran demanda de órganos y lo que se busca es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, el tipo de trasplante, aunque el tipeo HLA no coincida completamente, se hace y el paciente se mantiene con inmunosupresión y usualmente funciona bien. Algo también que dijimos, se previene el rechazo hiperagudo realizando pruebas cruzadas para evitar que un órgano se trasplante en individuos ya sensibilizados, que tengan ya anticuerpos preformados. Y entonces lo que se le hace es tipeo HLA, se le hace pruebas cruzadas y el individuo se le maneja monitoreando si está generando o produciendo anticuerpos. Y los anticuerpos contra haloantígenos se están monitoreando y se busca si esos anticuerpos son capaces de fijar complemento, porque son los anticuerpos más relevantes. El trasplante de médula ósea es un trasplante bastante diferente que el otro tipo de trasplantes. Es un trasplante más delicado y en este caso sí se busca la mayor coincidencia de los HLA entre el donador y el receptor. En ese tipo de trasplante lo que se busca es sustituir la médula de un paciente que está enfermo eh, por médula sana de un donador. Este tipo de trasplante se hace en pacientes con leucemias, por ejemplo, leucemia linfocítica aguda, mielocítica aguda o mielocítica crónica, en ciertos desórdenes hematológicos como anemia aplástica severa o de Fanconi, en anormalidades genéticas como el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada, que ustedes vieron en su curso de inmunología, o en el Wiskott-Aldrich, o en casos de diseminación de tumores sólidos, donde es importante dar una terapia agresiva al paciente por quimioterapia o por radiación. Y lo que se hace en este caso, entonces, es no exponer a la médula del paciente. Se toma la médula del paciente antes del tratamiento y luego se le vuelve a reimplantar la médula propia. Es un trasplante autólogo y en este tipo de trasplantes no hay rechazo porque la médula pertenece al mismo paciente.
Era lo que les explicaba, los pacientes son tratados con radiación o quimioterapia para inmunosuprimirlos, para destruir las propias células de médula ósea y que se puedan instalar las nuevas células. Eso es lo que se hace en el procedimiento normal en un trasplante de médula ósea. Las células halogénicas de un donador van a ser rechazadas aún en condiciones de competencia limitadas. O sea, el paciente es inmunosupreso porque se le trató con quimioterapia o con radiación, por lo que deben chequearse todos los locus HLA para ver la mayor compatibilidad posible. Y aún así se observa rechazo. Entonces, las células que van a ser trasplantadas en este tipo de trasplantes son células hematopoyéticas que pueden provenir de médula ósea, pueden prevenir de sangre periférica. Al paciente se trata previamente con factor estimulante de las colonias para que las células madre de médula ósea se movilicen a sangre periférica, entonces se puedan recolectar células madre en sangre periférica o pueden provenir de cordón umbilical. Después de el trasplante, el paciente es inmunosuprimido, el receptor del trasplante es inmunosuprimido para eliminar todas sus células de médula ósea y luego en las trabéculas, cuando se le implantan las células del donador, esas células van a repoblar con su progenie diferenciada la médula ósea del receptor. Se tiene entonces un acondicionamiento donde el paciente se trata con agentes inmunosupresores o con radioterapia para destruir las células de la médula ósea y para que no rechace la nueva médula ósea que se le va a implantar, se hace el trasplante a un periodo de tiempo mientras ocurre la implantación de las nuevas células para que recolonicen la médula ósea nuevamente y un periodo de recuperación. En esta fase de trasplante, recolonización y recuperación es donde ocurren el mayor número de complicaciones porque el paciente está inmunosuprimido y es muy susceptible a cualquier infección. Eso también ocurre en los pacientes trasplantados, ¿verdad? Con órganos sólidos como riñón, que es el ejemplo clásico del trasplante o el trasplante más frecuente que se hace. Los pacientes quedan inmunosuprimidos, entonces son susceptibles a cualquier infección. Estas son las fuentes de células madre hematopoyéticas que pueden encontrarse, entonces, médula, células madres de sangre periférica y células de cordón umbilical. En el tipeo HLA, cuando se trata de médula o células madre de sangre periférica, se requiere que coincidan de 6 a 8 alelos HLA entre el donador y el receptor y se es menos estricto con sangre de cordón umbilical, donde se requieren de 4 a 6. El tiempo que se requiere para que se diferencien e implanten los neutrófilos con su progenie diferenciada es mayor el tiempo que se requiere en caso de médula, se requiere menos tiempo cuando se trasplanta células madre de sangre periférica y es muchísimo más lento cuando se utiliza sangre de cordón umbilical. La dosis de células pluripotenciales que se le van a infundir al paciente, la CD34, la cantidad de células cuando se trata de células madre de sangre periférica o de médula es suficiente, son altas las dosis que se dan y la dosis es mucho más limitada cuando se trata de cordón umbilical. El tiempo de identificar y colectar las células cuando son donantes no relacionados se lleva más tiempo cuando se trata de médula que de cordón y es más rápido cuando es se dona de cordón umbilical.
y hay mayor riesgo de enfermedad del injerto versus el huésped aguda y crónica, que lo vamos a ver más adelante, cuando se utilizan células madre de sangre periférica, que cuando se usan células madre de médula, y es mucho menor y es más reducido cuando se usa sangre de cordón umbilical. Algo también importante es que cuando se usan donantes, eh, células madre de sangre periférica o de médula, es posible una segunda donación, un cordón umbilical, pues no, habría que buscar otro cordón umbilical con características similares. El mayor rechazo que se observa en pacientes trasplantados con médula ósea es la enfermedad del injerto versus el huésped. Como hablamos, el receptor del trasplante está inmunosuprimido. Su médula se depletó para que se implantara la nueva médula ósea, por lo que se genera más bien una enfermedad, un rechazo de la médula nueva injertada contra el huésped, contra el paciente trasplantado. Y esto es mediado principalmente por linfocitos T maduros que reaccionan contra antígenos del receptor. Y usualmente, si se ha hecho el tipeo de los antígenos de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 y han coincidido, la mayoría de las reacciones entonces se dan contra antígenos de histocompatibilidad menores. Y esta enfermedad del injerto versus el huésped es la mayor limitante en el trasplante de médula ósea. Esta enfermedad del injerto versus el huésped, o graft versus host disease, como son las siglas en inglés y como se los puse acá, se clasifican en dos formas, la aguda y la crónica. Y básicamente la aguda es la que ocurre los primeros 100 días después del trasplante y la crónica la que ocurre después de los 100 días después del trasplante. Y lo que se observa sobre todo es una lesión a nivel de epitelios y mucosas en el paciente trasplantado. En los pacientes se observa un rash en la piel, puede ser un rash moderado o un rash muy severo, como lo vamos a ver más adelante. Como afecta a la mucosa, afecta a toda la mucosa del tracto gastrointestinal, puede generar diarrea y sangrado gastrointestinal. Y si la lesión ya es muy fuerte, puede afectar también hígado, puede generar un gran daño y puede ser fatal. Como les dije, ocurre en los primeros 100 días. Pero se pueden ver casos muy graves como los que vemos en esta diapositiva, donde hay una gran lesión en el tejido. Y si ocurre después de los primeros 100 días, se denomina crónica. Y en la crónica, básicamente lo que ya se observa es disfunción de la piel o de las mucosas porque ocurre fibrosis. Fibrosis del tejido que lleva a disfunción de los órganos y puede ser fatal. ¿Qué hacer en estos casos de enfermedad del injerto versus el huésped para prevenirla? Bueno, en este caso, como es el tejido injertado el que reacciona contra el trasplantado, lo que se hace es eliminar las células T maduras del inóculo de médula ósea, que son las involucradas en este tipo de rechazo. Lo que pasa es que estas células T son muy importantes para la implantación de la nueva médula trasplantada porque produce factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos. Pero en este caso se depletan para eliminar la enfermedad del injerto versus el huésped, se depletan los linfocitos T maduros y se le da el factor estimulante de las colonias al paciente. Y esto funciona relativamente bien. Un efecto deseado
en este tipo de rechazo es el efecto del injerto contra el tumor. Eso serían las siglas en español, efecto del injerto contra el tumor. En caso de tumores, las células implantadas del injerto pueden responder a antígenos que están sobreexpresados o expresados en forma aberrante de las células tumorales y ayudar a erradicar el tumor. Entonces, eso es un efecto deseable en el momento de hacer trasplante de médula ósea. En algunos casos, y ocurre con frecuencia, no se encuentra un donador completamente compatible, en el cual los HLA clase 1 y clase 2 del receptor coincidan con los del donador. No se tiene un familiar, un hermano que coincida, por lo que se pueden realizar trasplantes haploidénticos. Un trasplante haploidéntico es en el cual solo un haplotipo es idéntico. Y para este tipo de trasplantes se podría tener a un padre, a una madre o a un hermano totalmente compatible. El 50% de los HLA pueden ser idénticos. En este caso de ese trasplante haploidéntico debe considerarse ciertas cosas. Por ejemplo, que no hay un donante HLA idéntico y en menos de 3 meses no se encontrará un donante no ser relacionado compatible. La enfermedad del paciente está progresando y va a progresar a corto tiempo, o hay una recaída post-trasplante después de 6 meses del primer trasplante de un donador relacionado o no. Entonces, se puede considerar el trasplante haploidéntico. En ese tipo de trasplante se ha visto que la manipulación del tipo de células que van a ser trasplantadas puede evitar la enfermedad del injerto versus el huésped. En este caso, lo que se ha visto es que si se le depletan al paciente los linfocitos T, alfa, beta, pero se mantienen los linfocitos T, gamma, delta, las células NK y células pluripotenciales, el paciente puede evolucionar bien. Entonces, al paciente se le depletan los linfocitos gamma, beta, alfa, beta, perdón, y los linfocitos B. El CD19 es un marcador de células B. Estos pacientes con población gamma delta, recuerden que los linfocitos T gamma delta tienen funciones antitumorales, tienen funciones también muy importantes en la eliminación de patógenos, en el control de las infecciones, favorecen la maduración de células dendríticas, promueven la producción de anticuerpos, tienen un efecto benéfico en el paciente trasplantado y no se asocian al rechazo de la enfermedad del injerto versus el mismo. Algo también que se desea cuando se trasplanta médula ósea es el quimerismo completo. El quimerismo se refiere a la coexistencia de células hematopoyéticas del receptor y el donador de médula ósea. Para determinar quimerismo se utilizan técnicas moleculares en las cuales se amplifican regiones polimórficas del ADN del donador y del receptor. Y esto permite ver qué tan bien ha evolucionado el trasplante, qué grado de quimerismo se ha establecido, si ha sido un quimerismo completo o un quimerismo parcial. En este caso se pueden detectar entonces en forma temprana si va a ocurrir una recaída en el paciente
y por lo tanto darle un tratamiento en forma oportuna. El quimerismo determina si la médula ósea del donador ha sido capaz de implantarse en forma exitosa o si coexiste con la médula ósea del receptor. El quimerismo completo se refiere a que la médula ósea del donador se implantó completamente y no se detecta ningún marcador de médula ósea del paciente. En el quimerismo mixto se detectan células tanto de la médula ósea del paciente como del donador. Y como indicamos, un incremento del quimerismo mixto es un indicador de riesgo de recaída. El quimerismo entonces se detecta por técnicas moleculares amplificando regiones altamente polimórficas. Por ejemplo, este es un paciente y este es un donador, y en esta región YNZ22, esta región es diferente entre el paciente y el donador. Estas son similares. Después del trasplante se evalúa esta región entre el paciente y el donador post-trasplante y se observa que ya el paciente trasplantado ya muestra esta zona polimórfica del donador y ya no está presente este polimorfismo del receptor. ¿Cómo prevenir y tratar el rechazo a los injertos? Hay que buscar el tipeo en trasplantes de médula ósea entre el donador y receptor. Se pide que coincidan su HLA clase 1 y clase 2. Se inmunosuprime al receptor y, si es posible, se induce tolerancia. Esto, prevención y tratamiento de rechazo de los injertos, es general para los dos tipos de trasplantes que vimos, de órganos y de médula ósea. Los métodos de inmunosupresión no los vamos a ver en detalle acá. Básicamente se usan muchas drogas. La ciclosporina A fue una droga que se introdujo y que revolucionó el trasplante de órganos. La rapamicina, el micofenato mofetil, corticosteroides, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, anti-CD3, anti-CD25, anti-CD19, etc. Ok, eso sería de la clase de trasplantes. Cualquier duda, me indican.